a Noches de Misterio. Muy buenas noches de misterio. Arrancamos con agradecimientos, como siempre, nuestra costumbre, ¿no? Agradecerle, amigos. Tenemos que agradecer a Adriana Urrutia. Adriana Urrutia, de Ecuador, coordinadora del primer café ufológico en Ecuador, donde reunió a 300 personas, que fue realmente bárbaro, y me invitó mañana para su programa, El Sexto Sentido, a quien se lo agradezco. Muchísimas gracias, Adriana, te envío un fuerte abrazo y muchísimas gracias, en serio. También, bueno, agradecimientos a Gerard Levat, a quien junto a Rubén Morales le debemos el nombre de Café Ufológico, el primer Café Ufológico de Río 54 en Capital Federal. Le agradezco muchísimo. Y también agradezco, a ver que me salga bien el apellido, Henry Fitzcombe, así, de Illinois, Estados Unidos, que me pasa datos sobre algo bastante curioso que alguna vez vamos a hablar, tal vez. Fenómenos fortianos. ¿Qué son los fenómenos fortianos? Charles Fort, a principio del 1895 aproximadamente, empezó a juntar datos e informaciones que eran de carácter misterioso, lo que tratamos nosotros. Y juntó un montón de información, hizo un libro completo, Charles Fort, que muchos sacan información para darla a través de sus sitios. Te agradezco mucho y bueno, estamos en contacto. Hoy día vamos a tratar un tema con Sergio Menossi, artista plástico, el pintor gris, que le vamos a preguntar. Hola Sergio, ¿estás ahí? Hola. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Escuchaba un vacío. Vos sabés que parece una reunión espiritista. Hola Sergio, ¿estás ahí? Da 3 golpes, por favor. Ay, Dios. Bueno, perdón. Que me disculpen, por favor, los espiritistas, no fue afán de cargada ni nada por el estilo. Somos respetuosos de todos, de todas las filosofías, y en especial con Sergio. Sergio, ¿por qué el pintor gris? Y bueno, vos sabés que, bueno, a los que nos gusta todo este mundo de la investigación, el mundo esotérico y todo lo que está relacionado con misticismo y todo ese tipo de cosas, bueno, Benjamín Solari Parravicini es una pieza clave en este rompecabezas, ¿no? Así es, así es. Y bueno, a pesar de que yo dibujo y pinto desde que tengo uso de razón, cuando empecé a investigar sobre Benjamín Solari Parravicini, vi que decía el pintor gris y me gustó mucho eso del pintor gris. El término. El término, me gustó mucho el término. Sí. Y cuando armé mi página de Instagram, perdón, dije, bueno, la recordamos. Arroba Sergio Menossi, no se olvide. Arroba Sergio.Menossi. Bien. Ahí van a poder observar todas tus obras. Exactamente. Entonces, y bueno, cuando armé y empecé a manejar la parte de Instagram, dije, bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no el pintor gris? Y entonces, bueno, ahí quedó el pintor gris. Y porque antiguamente me había puesto
Pintor Gris solo, sin el nombre ni el apellido. Ajá. Pero en una de las tantas charlas que tuve con Miriam Dietrich, Ajá. Supongo que la conoces, ella es de La Plata, pero vivió... No la conozco personalmente. Ok. Sí. Bueno, y después de hacerle un par de tapas de libros a ella, Ajá. ella me decía que por qué no usaba mi nombre. Uh-huh. Y dije, bueno, está bien, lo modificamos, porque me pareció bien, porque si no queda muy ahí, muy abstracto todo, y dije, bueno, vamos a poner Sergio.Menossi y entre paréntesis, Pintor Gris, y así quedó. Bien. ¿Mm? ¿Qué es lo que pintas? Contanos. Y mira, un amigo me puso el pintor metafísico. Y bueno, claro, sí, bueno, está vinculado a eso porque sí. Obviamente todo lo que pinto tiene que ver con el mundo esotérico de Capilla del Monte, tiene que ver con la ciudad de Erx, tiene que ver con el Uritorco, tiene que ver con los terrones, tiene que ver con Guillermo Alfredo Terrera, tiene que ver con... Del cual fuiste discípulo. Sí, fui discípulo iniciado en la Escuela Hermética Primordial de las Antípodas. Ajá. Y bueno, iniciado por el bastón de mando, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Yo con Terrera estuve desde mayo de 1987 hasta, no recuerdo el mes, pero 1996, si no me equivoco. Epa, mira. Salvo un año. Uh-huh. O un poquitito más, que estuve viviendo en Capilla del Monte. Ajá. Bien. Salvo ese periodo, después volví y me quedé con ya de lleno hasta el 96. Sí. Así que nada. ¿Qué imagen te dejó Terrera? Y digamos que Terrera fue una pieza fundamental porque empecé a descubrir cosas desde lo metafísico y esotérico que no las conocía. Empecé a entrar en contacto con el bastón de mando y con Terrera, porque Terrera era el Inti Chakmani, ¿no? Como habíamos hablado en la primera charla. Sí, señor. Él es el Inti Chakmani. ¿Pero qué significa Inti Chakmani? Bueno, Inti es sol, Chak es energía y el Mani es hombre. El hombre que tiene la fuerza del sol. Y ahí viene esto de Inti Chakmani. Ahora vos me preguntás, ¿y por qué se conoce como Simiwinki? Sí, el Tokiliti. Bueno, porque Simiwinki era el nombre que los tibetanos manejaban cuando hablaban del bastón de mando. Ajá. Ellos le llamaban Simiwinki, la lanza que habla. La lanza que habla. Y ahí al portador, sí. Perdón, acá entra ya a tallar Orfelio Ulises. Claro. Orfelio Ulises, después de su viaje al Tíbet y todo lo que hizo en todo su periplo, hasta volver de nuevo a Argentina y a la ciudad de Córdoba, él a través de la comunicación telepática con los monjes logra encontrar dónde estaba enterrado el bastón de mando, ¿no? Para esto, digamos que el bastón de mando, según pruebas científicas hechas por ingenieros, se calcula una edad de 8.000 años. Es una piedra de basalto de 1,10 m por 4 centímetros de ancho y termina así de una forma usada, digamos. Sí. Y alrededor de los 4 kilos. Y escúchame, Orfelio Ulises aparece ahí y desaparece tal cual apareció. Un personaje Orfelio extraño. Ulises.
Bueno, Orfelio Ulises tiene bastón de mando hasta el año 1948, exactamente hasta el 26 de septiembre Ajá. de 1948, que Ajá. en un, vamos a llamarle tautum, digamos, Sí. a un encuentro entre los sabios, que eran profesores universitarios de la Universidad de Córdoba, pero Sí. esto era una práctica extracurricular. Sí. Ellos en esa ceremonia, 26 de septiembre de 1948, se decide de que el nuevo portador del Simiwinky iba a ser Guillermo Alfredo Terrera. Y él tiene a partir de 1948 el bastón de mando. Sí. Y Orfelio Ulises muere en 1951. Ajá. O sea que no es que lo entrega y al poco tiempo muere. No, mueren varios años después. Ajá. Me parece que vos te estás confundiendo con Saruma. Saruma, tenés razón, estoy confundido con Saruma. Exacto. Claro, me parecía. Exacto. Sí, me parecía. Claro, Exacto. sí, Saruma viene justamente del contacto entre Acoglianis y Terrera. Ajá. Acordate que Terrera conoce a Coglanis por intermedio de Rubén Elías Antonio. Ajá. ¿No? Exacto. Y es Rubén Elías Antonio el que se contacta con Acoglanis, y Acoglanis le dice que quería conocer a Terrera, y ahí se... Ajá. ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien. ¿Escuchás? Te escucho bien. Bien. Y ahí me dice, no, porque me había entrado una llamada. Ajá. Y bueno, se prepara una cena, digamos, Ajá. en un restaurante donde se conocen por primera vez a Coglanis y Terrera. Eso fue en el 85. 1985. 1985, sí, es correcto. Y ahí es donde Acoglanis le dice a Terrera que iba a ser, eso creo que fue alrededor de febrero. Sí, y le dice a Acoglanis a Terrera que lo iba a visitar un sacerdote tibetano. Entonces Terrera le dijo, bueno, lo voy a esperar. Ajá. Y en marzo le golpean o le tocan el timbre, digamos, a la casa de Terrera, cuando Terrera vivía en San Isidro, en la calle Manzones 181, que hoy no existe más esa casa. Ajá. Y bueno, toca el timbre y Terrera le abre la puerta, y ahí conoce personalmente a Saruma. Y Saruma se queda... tuvieron muchas charlas porque se quedó de marzo hasta mayo. Ajá. En mayo ya desaparece, pero ellos hacen un viaje juntos a Córdoba. Y bueno, ahí pasan algunas cosas que conté en el... Sí, en el anterior. En el anterior, ¿no? Porque la idea... Saruma le decía a Terrera que los hermanos, llamándolo a las entidades cósmicas, lo querían conocer porque justamente Terrera era el poseedor del Simiwinky. Entonces, estas entidades cósmicas querían conocer a Terrera. Ajá. Qué bien. Ahí en la zona, próxima a la zona de los terrones, ¿no? Exacto. También una zona bastante especial que hay, muy cerca de Capilla, ¿no? Aproximadamente 4 kilómetros, 5. Exactamente. Junto ahí es donde se... Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué esa zona? Bueno, esa zona porque corresponde a un triángulo, a un triángulo de fuerzas, ¿no? A un triángulo de fuerzas que... los vértices son Cerrizuela, Cerro Colorado y el Cerro Caraguala. Cerros Colorado. Cerros Colorado, donde Atahualpa Yupanqui tiene su
¿O sí, tuvo? señor. No, mejor dicho, falleció, pero tiene todavía su museo, su casa. Sí, exactamente, Ajá. exactamente. Y ya que estás hablando del Cerro Colorado, ahí fue donde en 1936 un arqueólogo inglés llamado Gordon Gardner Ajá. extrajo el sol rojo de los comechingones con un Ajá. martillo neumático. Sí, 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 Y sí, lo cargó en una carreta, lo sí. llevó hasta el ferrocarril, del ferrocarril la conexión hasta el puerto de Buenos Y Aires, se lo puerto llevaron. de Buenos Aires, barco inglés, Londres. Claro. Y estuvo en el British Museum durante un tiempo. Ajá. Y después lo llevaron a otro museo, pero ya se perdió el rastro. Interesante. ¿Cómo se llaman piezas arqueológicas? Interesante. Bárbaro. Interesante Bárbaro. porque eso está en sincronía con nuestra bandera argentina también. Ajá. Claro, es el sol de la bandera. El sol. Exacto. Exacto. Se podría decir que hay una conexión metafísica entre el sol de los comechingones y el sol de la bandera argentina. Por eso estamos como estamos. Ajá. Mira. Mira no nos olvidemos que también, bueno, acá estamos haciendo una aproximación nada más, pero... Ajá, un ensayo. Claro, el color de la bandera argentina es azul celeste, digamos, ¿no? Si se quiere. Y los colores primarios tienen una fuerza energética que no lo tiene el color secundario. Entonces, si a la bandera argentina le sacamos el azul, le ponemos el celeste, le sacamos al sol, la debilitamos metafísicamente, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, ese es el objetivo. Ah, mira. Mira. Ese es el objetivo. Mira. Tal vez. Por eso es. Tal vez Belgrano conocía algo cuando la creó. Sí. Y sí, seguramente. Vos sabés que se dice. No nos olvidemos. Sí. No nos olvidemos de la iglesia San Nicolás de Bari. Ajá. Que estaba plantada donde hoy está el obelisco. Ajá. Ahí se izó por primera vez la bandera argentina. Se destruyó esa iglesia por la ampliación de la avenida 9 de Julio, entre comillas. Todo es un movimiento metafísico, esotérico, muy importante que se hizo, por eso sacó a la iglesia de San Nicolás de Bari, y se colocó el obelisco como símbolo fálico. Entonces, ahí tenés otras cosas también. Mira lo que nos venimos a enterar, gracias a Sergio. Sergio, escúchame. Dime. Hablemos de la conexión templaria-cátaro, o cátaros. Sí, bueno, ¿qué crees hablar? Te estoy exprimiendo, disculpame. Sí. Para cerrar un poquito lo que veníamos hablando, dale, cerralo. No, simplemente te quería decir de que este triángulo de fuerzas que aparece en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, con esto, es el triángulo más importante que tiene Argentina. Por eso pasan las cosas que pasan en ese lugar. Por eso hay tanta conexión metafísica y uno no sabe, no se puede explicar por qué. Bueno, porque hay una fuerza metafísica importante en toda esa región. Entonces, ahí es cuando entra en juego también esta famosa ciudad de Erx, ¿no? De Erx, ¿por qué? Por encuentros remanentes cósmicos siderales. Y ahí, en esta ciudad metafísica, porque en realidad está en una cuarta dimensión, o sea, vos no podés llegar excavando, no podés llegar a encontrarte con esta ciudad, pero dentro de esta ciudad metafísica, se encuentra el laboratorio de los tres espejos, el templo de la esfera. Ahí es donde entra la conexión
Ahí es donde entra la conexión con Parsifal, con este personaje este caballero de Parsifal. Por eso te llevé a esto. Este personaje Parsifal que viaja 2 veces a Armórica. Viaja 2 veces. La primera vez desde el puerto de La Rochelle en Francia. Y la segunda vez desde el puerto de Avalon. Lo que sería la zona donde es Glastonbury. Sí. En su primer viaje deja el grial con la bandera de los templarios y él, entre otras cosas, también buscaba el bastón de mando. Y bueno, entra Parsifal dentro de esta historia, ¿no? Acordémonos de que Parsifal era escudero de Sir Lancelot. Exacto. No era una persona cualquiera. Parsifal era el hijo de la viuda, que muchos creen de que es inglés, pero no es inglés, es alemán Parsifal. Sí, sí. Y ahora hay todo un rebrote de los nuevos templarios, ¿no? Y eso... Tal vez al ser un súbdito alemán, tal vez ahí hay algo encerrado también en el del Tercer Reich y sus búsquedas esotéricas, claro, ¿no? Bueno, claro, por supuesto, pero ¿por qué? Por un personaje que era de la NNR que se llamaba Otto Rahn. Otto Rahn. Otto Rahn estaba en un, digamos que dentro de lo que fue el nacionalsocialismo alemán, ellos profundizaban muchísimo y investigaban a fondo todo lo que era la civilización hiperbórea, digamos. Exacto. ¿No? Todo lo que entra en conexión con el antiguo origen ario. Y para esto vale destacar una cosa. Ario no es rubio y de ojos celestes. Ario significa puros. Pero bueno, Hollywood todo lo puede. Y mirá, Sergio, que lo andaban buscando, ¿eh? Hubo entre 3 y 4 expediciones al Tíbet, se querían comunicar con Shambhala, con el rey del mundo. Por supuesto, por eso tuvieron preso a Rudolf Hess hasta el 17 de agosto de 1987. En Inglaterra, exacto. No, en Alemania, en Spandau. ¿Lo tuvieron en la misma Alemania? ¿Preso? Sí, en Spandau. Todo lo que era ese lugar era solo para él, para cuidarlo a él. Mira. Así que imagínate. Mira qué cosa. Nada. Hasta que lo asesinaron en esa fecha, ¿no? Vos sabés que yo me enteré que seguí el camino porque pensé que andaba buscando algo extraño también. Y en un momento de mis investigaciones, vos sabés que Rudolf Hess viajó a Uruguay mucho antes de entrar en esta cárcel. Se casó con una súbdita suiza que vivía en Uruguay, que vivía exactamente en Colonia, Suiza. Eran todos suizos. Mirá que él queda preso después del juicio de Nuremberg, ¿eh? Después del juicio. No, esto fue mucho antes. Antes de que lo envíen a Inglaterra, porque lo habían enviado en una misión especial a Inglaterra. Claro, él se va con un Messerschmitt porque iba a ser ya estaba organizado un pacto de paz entre Alemania e Inglaterra. Y creo que era, mira, no me quiero equivocar, porque estoy hablando desde la memoria nada más. Pero creo que era el duque de Hamilton o una cosa así, la persona que se iba a contactar con él y que después él le comenta al Churchill y Churchill le prepara una emboscada y lo captura. Claro. Él iba con un Messerschmitt, porque acordémonos de que era piloto. Era también, piloto, ¿no? él, sí. Rudolf Hess, claro. Yo algo en mente tenía que lo habían enviado de Alemania a Inglaterra por una misión secreta. No se sabe exactamente cuál era esa misión, para mí al menos.
Pero yo pensé que había quedado... Por eso los alemanes lo podían haber destruido en Dunkerque y sin embargo no lo destruyeron. Claro. A los ingleses. Claro. Había un parate ahí. Bueno, contame un poquito. Escúchame, los templarios, más allá del caballero Percival, claro. ¿Qué otra cosa hacen en Capilla? ¿Qué otra cosa hacen en Capilla? Sí. No te escuché. Sí, ¿qué otro elemento esotérico hacen en Capilla o traen a Capilla? ¿O solamente fue, digamos, la conexión fue con este caballero y nada más? A través de su No, la conexión, la conexión fue solo con este caballero. Con Parsifal, sí. Y por eso según los videntes y gente que pudo ingresar dentro de la ciudad de Erx, habla de que Parsifal está en la puerta del templo de piedra, custodiando el Santo Grial, el libro que se lee y no se lee, y la última bandera de los templarios. Sí, a la pucha. Pero bueno. Escúchame. Dime. ¿Y los cátaros? Sí. Bueno, a ver, el catarismo surge como respuesta, como una respuesta metafísica a lo que se estaba organizando a nivel metafísico por el demiurgo, ¿no? O sea, por ese Dios que se quería apoderar del mundo. ¿Se puede decir que los cátaros se inician después de la destrucción de los templarios? ¿O posiblemente el exterminio? ¿Nada que ver? No. Claro, porque te explico, los templarios surgen, digamos, en Francia mandan 8 caballeros, son 8 caballeros más uno que se llamaba, que era el líder, que era Auguste de Pine, que es encomendado para viajar a Tierra Santa. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían que, digamos, la misión que tenían era encontrar el Grial. Sí. ¿No? Porque iban tras el Grial. Exacto. Y ellos viajan en 1118 ahí. Ahí se encuentran con Balduino II, bueno, toda una serie de cosas que les presta un lugar para quedarse. ¿En dónde? En las caballerías de lo que era antiguamente el Templo de Salomón. Por eso es los pobres caballeros de Cristo, o sea, por eso llaman templarios, justamente por el templo. Porque estaban en el templo, exacto. Pero algunos dicen de que en realidad podía haber sido que vayan tras un libro tras el libro de Raziel, que era un libro en los que se estaban escritas las claves para la cábala acústica y numérica. Y no el Santo Grial. Sí. ¿Ok? Ellos después de supuestamente encontrar lo que tenían que encontrar, vuelven en 1128, y el concilio de Troyes en Francia es el que hace nacer la orden benedictina de los templarios. Y a partir de ahí es cuando nace, digamos, tiempo después, el gótico, el movimiento gótico, este movimiento que, si no me equivoco, arranca alrededor de 1140, más o menos por ahí. Exacto, con las catedrales y todo eso. Con las catedrales góticas, las catedrales góticas, ahora vamos a hablar y nos vamos a meter dentro de ese tema, pero ¿cómo hicieron los templarios para financiar eso? Exacto. Tenían un poder económico tremendo, ¿no? Claro, tenía un poder económico, pero ¿de dónde venía ese poder económico? Justamente venía de América, porque América, y mirá lo que te estoy hablando, estamos en el año 1100. Sí.
el descubrimiento oficial de América es 1492. 1492. Pero hay América, referencias de que ya conocían el continente americano. Claro. Había mapas. Claro, había mapas. Ajá. Había mapas. Pero esto surge desde, a ver, te lo hago así rapidísimo, desde Eric el Rojo. Ajá. Eric el Rojo, que fue exiliado de su tierra natal allá en Escandinavia. Ajá. Y digamos como que va a Islandia a cumplir una condena, y en Islandia él después se va hacia el oeste y es el que descubre Groenlandia. Ajá, o Greenland, exacto. O la Tierra Verde, o la Tierra Verde. La Tierra Verde, exacto. Exactamente. Y después se pierde, no se sabe, se pierde el rastro de Eric el Rojo. Y el hijo, Leif Erikson, va varios años después en busca del padre. Entonces organiza una flota para ver si podía encontrar al padre. Sí. Pero, y logran llegar a Islandia, llegan a Greenland, o sea, a lo que sería Groenlandia, encuentran de que ahí hubo asentamientos, porque él encuentra asentamientos vikingos en la costa. Sí, señor. Claro, y después siguen su periplo hacia el oeste, siguiendo el rastro del padre. ¿Me permitís agregar algo? ¿Me permitís agregar algo? Discúlpame. Sí. Vos sabés que si hablan de los mapas de Piri Reis, que eran muy conocidos por Colón, que Colón estaba seguro que iba a descubrir una tierra nueva. Colón no solo que Colón estaba seguro, el que habla de esto es Jacques de Maillet, en su libro Colón el embustero, ¿no? Porque él sabía le dio con un caño de Maillet. Le dio con un caño. Él sabía perfectamente a dónde iba, la tenía recontra. ¿Vos sabés una cosa? Incluso los hermanos Pinzón ya habían llegado a la costa de América. Por eso él los contrata, porque sabía a dónde tenían que ir. Claro que sí. Pero vos sabés que hay un mapa mucho más antiguo todavía que el mapa del turco Piri Reis, de este almirante turco. Claro. Después está el mapa de Martin Weissenmüller. Es un mapa, que no es un mapa, es un planiferio. Es un planiferio del año 1507. En el cual se detalla hasta incluso tierra adentro, no solo el contorno de lo que era América, sino habían nomenclaturas y cosas, tierras y montañas descritas en ese mapa. Exacto, incluso, te voy a decir más, estaba el Estrecho de Magallanes, que fue descubierto por Magallanes. Que fue descubierto por Magallanes en el año 1520. Exacto. O sea, él sabía perfectamente dónde iba. Que había un paso al sur del continente. Claro, porque también esto viene también de, como dijimos antes, ¿no? De los vikingos, por llamarlo de alguna manera, que llegan a las tierras a Terranova. A Terranova, Canadá, Erikson. Exacto. Claro. Y ellos se meten por los Grandes Lagos. Sí, señor. Y al meterse por los Grandes Lagos, ellos encuentran la vid y a ellos cuando hacen la cartografía incipiente de lo que era América, ellos le ponen Vinlandia. Vinlandia, exacto. Vinlandia. Pero los vikingos la conocían como Huitramanalán, que era un nombre vikingo. Huitr, que significa blanco, Huitramana es hombre y Lan es tierra, la tierra de los hombres blancos. Exacto. ¿Okay? Exacto. Y después empezaron, y después fueron viajando hacia el sur, hacia el Golfo de México. Exacto. A eso iba. Vos sabés, te iba a agregar justo eso. Claro, y después se meten por el Mississippi. Hacia el norte. Así es, señor. ¿Y vos sabés una cosa? Vos sabés que hay algunos arqueólogos mexicanos que hablando con ellos, en Chichén Itzá, ¿no? Sí.
me dijeron, aparece Kukulcán en el año 1000 de nuestra era. Claro. Y la época 1000 de nuestra era. La serpiente emplumada. Expansión de los vikingos. Los vikingos llegaron a Arabia, los vikingos llegaron a Inglaterra. Claro, los vikingos llegan a la zona de lo que hoy es México, en Panucó. En Panucó. Sí. En Panucó en el año 960 y monedas, por ahí más o menos. Por eso es, bueno, nada. Y bueno, decime. Y hasta podemos agregar que tal vez, ¿quién te dice que Kukulcán no haya sido un vikingo? Claro, pero, no, es que es así. Ellos fueron los fundadores del Imperio Incaico. Ajá. Porque el Imperio Incaico, nosotros los conocemos como incas, pero en realidad viene de una palabra escandinava que es Inja. Y la ING, significa del mismo linaje. Ajá. O sea, de la misma sangre. Ajá. Hasta que es destruida en 1290 por el cacique araucano llamado Cari, que destruye el Imperio Incaico, y lo que era la nobleza del Imperio Incaico se refugia en lo que hoy es Bolivia. Exacto, señor. Exacto. Me parece que de los vikingos nos fuimos los cátaros. Es tremendo, no. Es tremendo como sin darte cuenta recorres el mundo que conocemos, con historias que están íntimamente ligadas. Pero está bien, porque está bien que sea así. Pero, ¿sabés por qué me metí en este tema de América y por qué me fui a esto? A ver. ¿Por qué? Porque los templarios ya conocían la existencia de América. Exacto. Y es más. Encontraron las minas de plata, que fue... ellos se han encontrado moldes para derretir la plata, porque imagínate que la manera más cómoda de transportar es hacerlo, el lingote era, claro. Exactamente, claro. En lingotes. Claro. Bueno, yo porque fui en colegio industrial y justamente la especialización de ese colegio industrial era fundición. Y nosotros cuando veíamos fundición veíamos cómo se armaba el molde y la bajada de colada y todo ese tipo de cosas, que fue la que encuentra Desmayé en las piedras. Ajá. Porque Desmayé no sabía lo que era hasta que después se dio cuenta que era justamente el molde para poder derretir la plata, para transportarla a través de los ríos hasta las costas del Atlántico. Exacto. ¿Sabes una cosa? Y sí, déjame que termino. Dale, con esto. Habla. Y esos lingotes de plata fueron los que después terminan financiando en Europa las catedrales góticas. Porque la plata era más valiosa en ese momento que el oro. Porque no se conseguía. Exacto. O sea, que ¿cómo financian los templarios las catedrales góticas? Las financian a través de la plata que venía de América. Vos sabés que, si me permitís agregar algo con el tema de la plata, dale. Vos sabés que en Uspallata, Mendoza, hay, todavía se conserva de época de la colonia el lugar donde se derretía plata, digamos, para hacer los lingotes. Claro, porque el Imperio Incaico llegaba hasta ahí. Exacto. Vos sabés que usaban a los indios huarpes, los famosos y pobres indios huarpes, para que traigan a hombro, en sus mochilas de cesto, desde Tucuqueral, un lugar con pictografía que estuve investigando hace un par de años, para bajarlos hasta Uspallata. En Uspallata estaba la molienda. Primero molían la piedra de la plata y después la fundían, haciendo el lingote. Después la fundían. Y el lingote, en Carromatos, salía por ahí, por la actual Ruta 7, que antes era una ruta de piedras, en Carromatos hacia el puerto chileno, y de ahí embarcaba para España. Mirá toda la vuelta que hacía. Mirá. Por eso vos. Buscaba, y por eso nuestro río fundamental se le llama Río de la Plata, porque lo que buscaban era justamente eso.
Era plata. Claro. Mucho después de levantar las, como es en Francia, ¿Catedrales góticas? las catedrales góticas, por supuesto. Claro, Por claro, supuesto. claro, exactamente. Entonces, volviendo al tema de las catedrales góticas, Uh-huh. empieza a surgir en Europa las catedrales góticas, Sí. que eran verdaderas máquinas psicotrónicas. ¿Pero por qué? Es cierto. Porque las iglesias en ese momento eran, si lo vemos desde el punto de vista arquitectónico, las paredes eran anchas, anchas para soportar la carga. Ajá. Y claro, si se querían elevar tenían que ampliar esas paredes. Uh-huh. ¿Y qué hizo? Bueno, la revolución del gótico es cuando aparecen las columnas ojivales. Claro que sí. Las columnas ojivales que tienen las catedrales góticas lo que hacen es distribuir la carga por ese arco ojival. Exacto. Hacia las columnas y bajar el peso el peso de la carga de los techos y toda la estructura, claro, hacia las columnas y las columnas hacia el piso. Exacto. Por eso, a partir de ese momento, las catedrales góticas tenían ventanales enormes donde se usaba el vitró. El vitró. Porque si no, se rompería por la carga. Exacto. ¿Se entiende el concepto? Señor. Sí, señor. Era entonces, cuando una interacción de fuerzas que mantenían toda la estructura. Exacto, para mantener la estructura, exactamente. Y estas catedrales góticas, que eran máquinas psicotrónicas de piedra, convergían símbolos, dimensiones, proporciones, formas, iluminación, sonido, la orientación. Exacto, la orientación de las catedrales góticas, y las catedrales góticas no estaban puestas en cualquier lugar. No, señor. Estaban puestas en líneas de fuerzas determinadas. Exacto. Todo esto, claro, el lugar era elegido. Exactamente. Y todo esto era para la función del culto del demiurgo. Y esto era esta fina calibración de estas catedrales, era la que podía alterar el ADN colectivo de las personas que estaban dentro de la catedral. Sí, señor. Por esta combinación, que ¿de dónde la sacan? La sacan de las claves de la cábala acústica y numérica. Por eso era tan importante que los templarios fuesen a la zona de Tierra Santa, obviamente. Exactamente. Y había un instrumento que era muy importante en todo lo que fue la construcción de las catedrales góticas, que eran los rosetones. Los rosetones, que eran figuras geométricas para manipular la psiquis de la masa, de las masas. De las masas, obviamente. Y todo este conocimiento, ¿de dónde venían? De los druidas. Exacto. Que si uno quiere hablar de los druidas, ya tenemos que ir a hablar de otra cosa que viene muy atrás y que no es lo que nosotros creemos que eran los druidas, ¿ok? No eran, pero acá entramos... No eran sacerdotes celtas, digamos. No, sí, eran sacerdotes celtas, pero ya venían de los escitas, porque claro, de Medio Oriente, porque los celtas antes eran escitas, pero no importa. A lo que yo quiero apuntar es justamente al tema de cómo manejaban la magia los druidas, porque Claro, exactamente, porque, los druidas cumplen un rol muy importante en todo el movimiento gótico. Uh-huh. Nosotros no sabríamos de la existencia de los druidas si no hubiese aparecido Merlín en la corte del rey Arturo. Exacto. Myrdin. Ay, Dios. Qué historias, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, señor. Y supuestamente Merlín era un sacerdote druida. Merlín era un sacerdote, sí, un sacerdote druida, sí, Druida. exactamente. Que los druidas tenían conocimiento sobre las piedras y la función de las piedras. Por eso yo te digo que no tenemos que hablar de los dólmenes, tenemos que hablar de un montón de cosas, pero que bueno, en realidad esto viene de ahí, digamos, ¿no? O sea, como piedra fundamental. Y los templarios, bueno, ya había todo, estaba en un germen de iniciación, lo que hoy conocemos como globalización. El inicio aparece en la Edad Media de lo que hoy, porque hoy vamos hacia una unidad económica que eran los que tenían el objetivo de los templarios. Obvio. Y por eso se forma y por eso se forma la orden templaria, porque la orden templaria era el ejército de la Iglesia Católica de Roma. Exacto. Entonces, a contraposición de la fuerza demiúrgica de los druidas, en contraposición aparecen los cátaros. Porque los cátaros son los que hacen los cátaros, a pesar de que los cátaros en sus orígenes viene de lo que hoy conocemos como Irán, que era Persia. Exacto. En el siglo, en el año 630, por ahí en adelante, si no me equivoco, antes de Cristo, porque fue antes de Cristo, y es cuando aparece la figura de Zaratustra y Zoroastro. Exacto. ¿Por qué? Porque Zaratustra hablaba sobre la dualidad. ¿Por qué? Porque se planteaba que existía un dios del bien y un dios del mal. El dios del mal estaba vinculado al materialismo absoluto. Exacto. Entonces ellos lo conocían como Ornus y Harriman, la luz y la oscuridad, que se pelean metafísicamente para la conquista del mundo, digamos, ¿no? Para poder conquistar el mundo. Exacto. Entonces, desde el dios de la tiniebla, a través de las catedrales góticas y todo el movimiento metafísico que estaba por un lado, contra los cátaros que surgieron en Europa, en la zona del Languedoc, que sería lo que sería el suroeste de Francia, que era la zona más, que era la zona más rica de Francia. Para esto tenemos que acotar de que Francia todavía no estaba unida monárquicamente. Claro. Todavía habían reinos y principados aislados. Todavía no estaba el germen de unificación de lo que hoy conocemos como Francia. Y en la zona del Languedoc era la zona más próspera de toda Francia en ese momento. Pero claro, habían surgido los cátaros en ese momento. Y claro, los cátaros se oponían a la Iglesia de Roma. Es más, los cátaros no pagaban el diezmo a Roma, y eso fue terrible para Inocencio III, porque dijo, ¿cómo no van a pagar el diezmo? No, esta gente tiene que pagar el diezmo. Y encima ya estaban con problemas económicos, así que... ellos mandan enviados para tratar de convertir los cátaros de nuevo al cristianismo. Y sin embargo no, le salió fallida la cosa, y dijo, bueno, entonces si por las buenas no van por las malas. Y ahí es cuando habló con líderes políticos militares y organiza la primera cruzada. Exacto. ¿Ok? Sí, señor. Para destruir lo que era el catarismo. El catarismo. Qué bárbaro, che. ¿Cómo esta sociedad se fue elevando? Tengo la sospecha de que no va a alcanzar. ¿Sabes que no vamos a hacer una cuarta saga? No, pero te dejo descansar, en serio. Vamos a seguir hablando de estos temas, porque vos sos un profundo conocedor de todo esto.
y a mí en particular me interesa, y estoy seguro que a los oyentes también y a los televidentes. Claro. Esta historia que vista es una historia como secreta, ¿no? Tan secreta como el propio esoterismo. Digamos, claro, es una historia oculta, ¿no? No nos olvidemos también de que esa zona, en la Edad Media estaba el feudalismo, y bueno, que no tenía nada que ver con ese feudalismo que se decía los siervos de la gleba, que eran los nobles tenían determinado territorio y los campesinos eran siervos. En la zona de los cátaros no. Sí. En la zona de los cátaros no existía eso. Escuchame, Sergio, espera que acá Julián va a decirnos algo, a ver. Hay unos saludos de parte de, Gringo Bulls, se llama en YouTube, dice: hola, saludos para la familia de mi señora que son de Santa Clara. Ah, bien. Y de Alejandra María García. Sí, señor. Dice: muy interesante la charla y escuchar a Sergio. Bien. Mucha gente conectada a través de la página web de Búnker. Mirá qué bien. Mirá qué bien. Bueno, Sergio. Muy bien. Atento. Dime. Dejate de jorobar, me estás sacando a mis fans, Ojo. Voy con la espada de Lancelot y atajate el Mar del Plata. Sergio, una pregunta. Dime. Déjame que te cierro esto, que es muy importante también, porque si hablamos del feudalismo y hablamos sobre los siervos de las levas que estaban unidos, los campesinos eran tratados como siervos, en la zona del Languedoc. Sí. En la zona del Languedoc no, en la zona del Languedoc había una palabra que se llamaba paratse, que significa igualdad en el honor, o sea, eran todos iguales. No importa que seas noble o no seas noble o seas un campesino, o sea, todos se trataban de la misma manera. De ahí el gran grito tal vez de Francia cuando hace la revolución, que era libertad, igualdad y prosperidad. Y fraternidad. Y fraternidad, perdón. Así que bueno, viene desde ese punto. Sí, pero eso, claro, ahí ya nos fuimos a 1789. Bueno, me parece que nos hagamos un viaje en el tiempo. Somos una especie de viajeros del tiempo. Exactamente. ¿Te quedó algo en el tintero? Muchísimas cosas, me imagino. Sí, quedaron varias cosas. Varias cosas que las vamos a hablar en el futuro, pero no en el que viene, sino más adelante. Así te dejo descansar. Toma un vaso de agua, por lo menos. Sí, en un futuro lejano, ¿no? Sí, no, pero está lindo. Y sobre todo cuando te gusta el tema, bueno, nada, el tiempo era como decía Ruelles, ¿no? Balún Botán decía... El tiempo vuela. Claro, exactamente. Estimado el tiempo Sergio, es arte, decía. Estimado Sergio, te agradezco muchísimo, como ya vengo agradeciéndote en los últimos 2 programas. Un gran abrazo te envío. Y prepárate para el 2026 que vas a largar con otra, Acordate. Arrancamos. No te largas uno más, Ojo. Arrancamos. Querido Sergio, y... recordame para ver tus obras. Sí. Arroba. ¿Qué? ¿La página? Sí. ¿La página de Instagram? Sí. Es sergio.menossi. MENOSSI. Ajá. Perfecto, entonces. Listo. Aquel que quiera ver tus obras se dirige ahí y las ve. Exactamente. Y para la próxima, haceme acordar que vamos a hablar sobre Wolfram Eschenbach, vamos a hablar sobre el Santo Grial. Dale. Así que tenemos. Vamos a ver qué surge de todo esto. Mirá, los ensayistas y escritores franceses seguro que tienen que estar temblando, porque vas a sacar a la luz un montón de cosas misteriosas. Sergio, dale. Muchísimas gracias, te envío un gran abrazo.
Bueno, yo también, un abrazo grande para vos, para toda la gente, para Julio también, que está ahí Sí, en los está acá controles. Julio, Y bueno, en los controles. nosotros quedamos en contacto por privado, Sí, Mario. señor, sí, señor. ¿Eh? Pero Dale, ahí estamos. hay mucho más para hablar todavía, hermano. Seguramente, Un gran seguramente. abrazo. Te mando un gran abrazo. Igualmente para vos, Sergio. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Ah, qué viajes por el tiempo. Cómo me gustan estos viajes por el tiempo. Con creencias, con filosofías, con cosas que en un momento fueron altamente secretas, que las dominaba un pequeño grupo de gente que autos se llamaban iniciados. Ay Dios, cierta vez alguien me dijo, The Prince, con su octava musical, cierta vez me dijo, Mario, no hay nada oculto que a su momento no sea revelado. Es un principio y no es esotérico, ¿eh? Así que tenemos muchísimos para hablar, muchísimos. ¿Y qué es el esoterismo? ¿Qué es? Cuando hablamos de algo, ¿qué es? ¿Cosa de brujos? No, son filosofías. Todas las ciencias que hoy conocemos, su principio fue un pensamiento transformado en filosofía. Esa filosofía, a través de la lógica científica, fue llevado para la concreción. Ingeniería nuclear, ingeniería, arquitectura, para todo. Y se transformaron en ciencias. Se dice que el esoterismo es un conjunto de conocimientos, prácticas y creencias que se consideran ocultos. Se consideran, ojo, algunos están ocultos porque no lo hablan mucho. Reservados para un círculo de iniciados, entre comillas. No estamos en era de iniciados, aunque por ahí puede quedar alguno en algún conocimiento oculto, o que no lo dice, que no lo habla abiertamente. Yo lamentablemente sí, lo voy a hablar. Y lo voy a demostrar también. Ese círculo de iniciados en búsqueda de una comprensión más profunda de eso que llamamos realidad. Una realidad que está más allá de lo aparente, diría yo. Recuerden, no hay nada oculto, nada mágico, que a su debido tiempo no haya de ser revelado. Ojalá que nosotros podamos. La investigación es alta. Mucha gente en torno a la investigación de sacar a la luz ese gran iceberg cuya punta es chiquita, pero todo lo más pesado está abajo del agua, un día va a salir a flote constantemente. Y para siempre. Muchísimas gracias. Noches de misterio, como siempre. Siempre los misterios. Prontamente vamos a hablar de algo más, de lo misterioso que hay en casuística ovni. Y también vuelvo a mandarle un saludo a Adriana Urrutia y su programa Sexto Sentido, que mañana me va a tener a mí no como presentador, sino como respondedor, disculpen el término, de las preguntas que me va a hacer Adriana Urrutia. Muchísimas gracias, hasta el próximo lunes con más misterios.